El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, como si la tierra entera supiera lo que estaba a punto de ocurrir. El campo de trigo ondulaba con el viento, dorado pero herido, y el aire olía a tierra mojada y a algo más, algo eléctrico, inexplicable, como el presagio de una verdad que venía volando desde muy lejos. A lo lejos, en una pequeña escuela rural, construida con ladrillos rajados y ventanas de madera vieja, un murmullo se alzaba como una tormenta. Risas burlonas, susurros venenosos y palabras que dolían más que piedras llenaban el aula. En medio de todo eso, un chico de unos 16 años se mantenía en silencio, con los ojos clavados en su cuaderno desgastado, como si las letras pudieran salvarlo del mundo que lo rodeaba. ¿Y tú qué vas a hacer, Emiliano?, preguntó en voz alta uno de los alumnos más populares, cruzado de brazos, con una sonrisa que no era una sonrisa, sino una daga. Presidente, astronauta, o el próximo en limpiar las letrinas del pueblo, como tu padre. Las carcajadas explotaron, rebotando en las paredes con eco cruel. Hasta el profesor, sentado al fondo, apenas levantó la vista, fingiendo no haber oído. Emiliano tragó saliva. No contestó. Solo bajó la cabeza y apretó el lápiz con tanta fuerza que la mina se rompió. Nadie, absolutamente nadie, parecía recordar, o querer recordar, lo que ese muchacho había hecho unas semanas atrás. Lo que él mismo había mantenido en secreto. Aquel acto impulsivo, desesperado, valiente, que había cambiado el curso de una vida, aunque todavía nadie lo supiera. Cuando sonó la campana, Emiliano fue el último en salir. Caminaba lento, como quien sabe que no hay ningún lugar al que correr. En el pasillo, escuchó a una profesora decirle a otra: «No sé por qué ese chico sigue viniendo. No tiene futuro. Le haría un favor si lo expulsaran». El corazón le golpeó fuerte en el pecho, pero siguió adelante, como siempre. Aprendió desde niño que algunas batallas no se ganan a gritos, sino resistiendo. Al llegar a su casa, una cabaña humilde, con paredes de adobe y un techo que goteaba con cada lluvia, lo esperaba su padre, un hombre curtido por el sol, con las manos rotas de tanto sembrar sueños que nunca daban fruto. Comían en silencio, con la radio de fondo hablando de cosas que parecían pertenecer a otro mundo. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó su padre sin mirarlo. «Bien». Una palabra, una mentira, pero no había fuerzas para más. Esa noche, mientras todos dormían, Emiliano subió a la colina detrás de su casa. Se sentó allí, como lo hacía desde niño, mirando las estrellas, buscando respuestas que el cielo nunca daba. Y entonces, sin previo aviso, lo recordó. Aquel hombre ensangrentado, perdido en la carretera, al que ayudó a sobrevivir. El que le dijo con voz entrecortada: «No lo olvidaré. Te lo juro, muchacho, no lo olvidaré». Emiliano pensó que eran solo palabras dichas entre el dolor y la fiebre. Pero algo, en lo profundo de su pecho, le dijo que ese recuerdo estaba a punto de cobrar vida. Porque al día siguiente, todo cambiaría. El sol aún no había salido del todo cuando Emiliano se levantó. Su despertador era el canto de los gallos y el crujido del viento rozando las tablas viejas de su habitación. No tenía muchas pertenencias. Una mochila remendada, 2 mudas de ropa, un cuaderno gastado y un libro de hojas dobladas que había encontrado en la basura, pero que leía como si fuera un tesoro sagrado. Esa mañana, su padre ya no estaba. Había salido antes del alba para trabajar en el campo de don Matías, el terrateniente del pueblo. Emiliano preparó un café ralo y se comió una tortilla fría de la noche anterior. El silencio de la casa era espeso, como si las paredes susurraran una advertencia que él no alcanzaba a entender. Caminó hasta la escuela con los zapatos mojados por el rocío y los pantalones salpicados de barro. A cada paso, sentía las miradas de los vecinos, cuchicheando por lo bajo, algunos con lástima, otros con asco. Era como si cada mirada dijera: «Ahí va el que sueña despierto, el que no se da cuenta de que su lugar está abajo». Al llegar al patio de la escuela, lo estaban esperando. Un grupo de estudiantes lo rodeó sin decir palabra, con sonrisas tensas, ojos brillantes de malicia y celulares escondidos entre las mochilas. Entre ellos, estaba Mateo, el hijo del alcalde, que se acercó dando palmaditas en la espalda como quien prepara una trampa. «Hoy es tu día de suerte, Emiliano». «¿Por qué?», preguntó él, desconfiado. «Porque te vamos a dar lo que te mereces». Y antes de que pudiera reaccionar, alguien le arrojó un balde de agua encima. Helada, sucia, con barro. Se le empapó la ropa, el cabello, los cuadernos. La multitud explotó en carcajadas. «Ahora sí te ves como lo que eres, un campesino mojado», gritó una chica, filmando todo con su teléfono. Intentó alejarse, pero uno lo empujó.
Otro le tiró los libros al suelo. Emiliano no dijo nada. Solo recogió sus cosas, temblando, con los ojos clavados en el suelo para no regalarles el espectáculo de sus lágrimas. El director apareció tarde, demasiado tarde, y solo dijo: ¿Qué pasa aquí? A clases. Nadie fue castigado. Nadie fue reprendido. Era como si la humillación del chico fuera parte del espectáculo diario, algo permitido, aprobado, institucionalizado. Ese día, Emiliano se sentó al fondo del aula, empapado, tiritando, con las hojas de su cuaderno pegadas por el agua. Nadie se acercó. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie siquiera lo miró. Pero en su mente, una frase resonaba, como un eco que se negaba a morir. No lo olvidaré. Te lo juro, muchacho. Al salir de la escuela, con el uniforme aún húmedo, Emiliano no volvió directamente a casa. Se sentó en la estación de autobuses abandonada del pueblo, mirando el horizonte, preguntándose cuánto más tendría que soportar. Pero entonces, el silencio fue interrumpido por un sonido extraño. Primero, un zumbido lejano. Luego, un rugido. Y de pronto, el cielo tembló. Un helicóptero negro, elegante, como sacado de una película, apareció entre las nubes. Bajaba lentamente, directo hacia los campos de su padre. Emiliano se puso de pie. Nadie en ese pueblo tenía un helicóptero. Nadie había visto uno tan de cerca. El corazón le latía con fuerza. No sabía por qué, pero algo dentro de él le decía que ese no era un día como los demás. Era el comienzo de algo imposible. El viento levantaba la tierra seca de los campos mientras el helicóptero descendía lentamente, formando un torbellino de polvo y hojas secas. Las ramas de los árboles se agitaban violentamente, los animales huían asustados, y el zumbido de las hélices parecía sacudir incluso el corazón de Emiliano. Él estaba ahí, inmóvil, al borde del camino, con los ojos abiertos de par en par y el cuerpo entero estremecido por una mezcla extraña de miedo, confusión y esperanza. A lo lejos, más allá de los cultivos, los vecinos empezaban a salir de sus casas. Algunos se asomaban con cautela desde los porches, otros caminaban con prisa en dirección al claro donde el aparato aterrizaba. Nadie decía una palabra, las expresiones bastaban. Había sorpresa, sí, pero también desconfianza, y en más de uno, una chispa de celos. Ese era un pueblo donde nunca pasaba nada, donde el sonido más fuerte solía ser el motor de un tractor viejo o el ladrido de un perro callejero. Y ahora, un helicóptero negro, lujoso, parecía haber descendido de otro universo. Cuando las hélices comenzaron a desacelerar, la puerta lateral se abrió. De ella bajó un hombre elegante, vestido con un traje oscuro perfectamente entallado, gafas de sol y una presencia imposible de ignorar. Su andar era firme, calculado. Lo seguían dos hombres más, con aspecto discreto pero alerta. Seguridad privada, sin duda. El extraño no saludó, no sonrió. Solo sacó una fotografía arrugada del bolsillo interno de su saco y la alzó en alto, girando lentamente sobre sí mismo mientras observaba los rostros del pequeño grupo que se reunía. «Busco a este joven. ¿Alguien lo conoce?», preguntó con voz grave. Los murmullos se encendieron de inmediato. Algunos estiraron el cuello para ver mejor la imagen. Otros se miraron entre sí, desconcertados. Una niña, con los ojos bien abiertos, susurró sin pensar: «Es Emiliano». Y como si esa palabra tuviera poder propio, todos voltearon. Las miradas se cargaron de asombro, burla y vergüenza contenida. Algunos rieron nerviosos. Otros simplemente no supieron qué decir. Desde la cima de la colina, Emiliano observaba en silencio. Sus manos temblaban. No entendía nada, pero sentía que aquel momento no era casual. Algo dentro de él se agitaba con fuerza, como si una promesa del pasado estuviera a punto de cumplirse. Poco a poco, bajó por la ladera. Cada paso lo alejaba de su antigua vida. Cada paso era como una decisión irreversible. «Ahí está», gritó alguien. El hombre del helicóptero se giró, y en cuanto lo vio, quitó sus gafas de sol. Tenía una cicatriz tenue sobre la ceja izquierda, y unos ojos que reflejaban reconocimiento inmediato. «Tú, eres tú». Emiliano se detuvo, incrédulo. «Nos conocemos. Tú me salvaste. Hace semanas. En esa carretera solitaria. Yo estaba sangrando, desorientado. Tú me ayudaste, me diste agua, llamaste a emergencias, y luego desapareciste». El silencio se volvió absoluto. Nadie respiraba. Nadie se atrevía a moverse. «Yo solo hice lo que cualquiera haría», murmuró Emiliano, con la voz entrecortada. «No, muchacho, no cualquiera. Tú me diste una segunda oportunidad». El hombre se acercó con determinación
y puso una mano firme sobre su hombro. Vine a cumplir mi promesa. A partir de hoy, tu vida cambiará para siempre. Y entonces, sin más explicaciones, giró hacia el helicóptero y dijo, vas a venir conmigo. La gente enmudeció. El viento aún soplaba, pero ya no era el mismo. Era como si anunciara el fin de una era y el inicio de otra. En el rostro de Emiliano, algo brilló. No era sorpresa, no era felicidad, era dignidad. Y por primera vez, nadie se atrevió a reír. Las hélices del helicóptero volvieron a girar lentamente, con un rugido que parecía anunciar el nacimiento de una nueva historia. Emiliano dudó un instante. Miró hacia atrás, hacia el campo polvoriento donde había crecido, hacia la casa de barro y techo oxidado que apenas se sostenía en pie, hacia el pueblo que siempre lo miró con desprecio, como si no mereciera soñar. Sus pies no se movían. Estaba paralizado por la enormidad del momento, por el miedo de creer que, quizá, por una vez en la vida, algo bueno estaba ocurriendo para él. El hombre del traje negro lo miró con paciencia. No tienes que tener miedo. Esto es real. ¿Por qué yo? Preguntó Emiliano, con la voz temblando. Porque hiciste lo correcto, sin esperar nada a cambio. Y eso, vale más que cualquier título o fortuna. Los curiosos seguían mirando desde lejos, entre asombrados y desconcertados. Algunos filmaban con sus celulares, como si aún no entendieran que estaban presenciando algo que no se repite dos veces en una vida. Mateo, el mismo que le había arrojado agua sucia esa misma mañana, lo observaba con el ceño fruncido, como si no pudiera aceptar que aquel a quien humilló ahora estuviera a punto de subir a un helicóptero junto a un millonario. Emiliano tragó saliva, dio un paso, luego otro, y finalmente subió. Dentro, el aire era fresco. Los asientos de cuero negro, impecables. Todo olía a poder. Nunca había estado en un lugar así. Sus manos sudaban, su corazón latía desbocado. El helicóptero despegó con un impulso suave, y el suelo comenzó a alejarse. Desde lo alto, el pueblo parecía diminuto, insignificante. Las casas viejas, las calles de tierra, la escuela donde lo llamaban basura, todo se hacía pequeño, lejano, como un mal sueño que finalmente se evaporaba. Emiliano apoyó la frente en la ventana, mirando cómo la vida que conocía quedaba atrás. No podía hablar, no podía pensar con claridad, solo sentía. El hombre a su lado lo observaba con atención. Mi nombre es Salvador. Emiliano giró lentamente. Salvador. Así es. Y no es una metáfora. Respondió con una ligera sonrisa, la primera desde que se habían visto. El silencio volvió a llenar la cabina. Solo el zumbido de las hélices lo interrumpía, y el sonido lejano de una vida que ya no le pertenecía. Salvador sacó una carpeta de cuero de su maletín y se la ofreció. Esto es tuyo. Léelo cuando estés listo. Emiliano lo tomó sin abrirla. ¿A dónde vamos? Salvador sonrió de nuevo, pero esta vez su mirada tenía un brillo especial. A un lugar donde nunca más tendrás que agachar la cabeza. Y sin decir más, miró hacia el horizonte. Emiliano cerró los ojos, sintiendo como su alma por fin respiraba. No sabía lo que le esperaba. No entendía del todo por qué la vida, de repente, le estaba devolviendo lo que siempre le negó. Pero en ese instante, supo que había cruzado un umbral, y que ya no había vuelta atrás. El helicóptero sobrevolaba montañas, ríos y ciudades que Emiliano jamás había imaginado ver de cerca. Nunca había salido de su pueblo. Para él, el mundo era un mapa de voces ajenas, de historias contadas por la radio y de imágenes robadas de una televisión vieja que a veces funcionaba, y a veces no. Pero ahora, estaba ahí, en el cielo, lejos de todo lo que conocía. A su lado, Salvador permanecía en silencio, observando cada reacción del muchacho con la serenidad de quien planea algo desde hace mucho tiempo. No hablaba mucho, solo lo necesario, pero en sus ojos había una calma calculada, como si cada paso ya estuviera escrito. Emiliano seguía con la carpeta en las manos. Era de cuero negro, elegante, con sus iniciales marcadas en una esquina, SC. Dudó un instante, y finalmente la abrió. Dentro había varios documentos, todos con su nombre completo: Emiliano Rivera Domínguez. Había certificados, papeles notariales, hojas que no entendía del todo, hasta que vio lo que lo dejó helado. Una carta de recomendación firmada por el director general de la Universidad Internacional de Ciencias y Tecnología, una beca completa, pasajes de avión, y un contrato de trabajo temporal como asistente privado para Salvador Cordero. Sus dedos temblaban mientras pasaba las páginas. Era como leer la vida de otra persona, una vida que no se parecía en nada a la suya, una vida donde tenía un lugar,
donde lo llamaban por su nombre, no para humillarlo, sino para darle oportunidades. ¿Qué es esto?, preguntó, sin aliento. Tu futuro, respondió Salvador sin apartar la vista del paisaje. Pero, ¿por qué harías todo esto por mí? Apenas me conoces. Salvador respiró hondo. Se quitó las gafas y lo miró con una seriedad casi dolorosa. Porque hace muchos años, cuando yo tenía tu edad, nadie hizo nada por mí. Y porque tú, con nada en los bolsillos, hiciste por mí lo que ni mis socios ni mi familia hicieron. Me salvaste. No preguntaste quién era. No pediste nada. Solo ayudaste. Emiliano apretó los dientes, tragando una emoción que le subía por la garganta. Yo no quería nada a cambio. Precisamente por eso mereces todo esto. El helicóptero comenzó a descender. Desde la ventana, Emiliano vio una ciudad resplandeciente, llena de luces, rascacielos, avenidas interminables. Era como aterrizar en otro planeta. Bienvenido a tu nueva vida, dijo Salvador con voz grave. Pero justo cuando Emiliano empezaba a creer que el sufrimiento había quedado atrás, una sombra se dibujó en el fondo de su corazón, porque no todos estaban contentos con su ascenso, y alguien, desde la distancia, ya preparaba la caída. Mientras el helicóptero aterrizaba en una plataforma privada sobre un imponente edificio de cristal, Emiliano sentía que los latidos de su corazón se sincronizaban con el rugido de las hélices. El paisaje urbano que se extendía ante él era como un espejismo. Autos relucientes, pantallas gigantes, gente vestida como en películas, y él, con su ropa humilde, sus zapatos manchados de tierra, descendiendo del cielo como si perteneciera allí. Pero algo en su pecho comenzaba a pesar, como si una voz en su interior le advirtiera: esto es demasiado bueno para ser cierto. Salvador lo guió por un ascensor de paredes espejadas que subía sin hacer ruido. En el reflejo, Emiliano apenas se reconocía. No era solo la suciedad en su ropa, era su expresión. Había algo nuevo en su rostro, desconfianza, y una pregunta que no se atrevía a pronunciar en voz alta. Al llegar al penthouse, una mujer elegante, de rostro severo y cabello recogido, los esperaba con una tablet en la mano. Señor Cordero, bienvenido. Todo está listo. Ella no miró a Emiliano, ni una vez. Salvador asintió y le indicó que lo siguiera. Recorrieron pasillos silenciosos, paredes decoradas con arte moderno, alfombras tan suaves que los pasos no hacían ruido. Todo olía a éxito, a poder, a algo que Emiliano no sabía si merecía tocar. Finalmente, llegaron a una sala iluminada por una vista panorámica de la ciudad. En el centro, una mesa con 2 carpetas más. Salvador se sentó. Antes de comenzar, quiero que te instales. Tienes un cuarto al final del pasillo. Hay ropa nueva, un baño, y alguien te ayudará si necesitas algo. Descansa. Mañana hablaremos de tus próximas responsabilidades. Emiliano asintió en silencio y se fue, aún con la carpeta en la mano. Al cerrar la puerta de su nueva habitación, no pudo evitar soltar el aliento que llevaba horas conteniendo. Se dejó caer en la cama, y por primera vez en años, lloró. No de tristeza, no de humillación, de confusión. Realmente eso le estaba pasando. Pero mientras él se debatía entre la emoción y la incredulidad, a cientos de kilómetros de allí, en un rincón oscuro de su antiguo pueblo, un mensaje se enviaba desde un teléfono. Un mensaje que decía: lo encontró. El viejo lo encontró. Se lo llevó. Pero no voy a permitir que ese mugroso tenga lo que me quitaron a mí. El remitente, Mateo, el hijo del alcalde. En su habitación, la pantalla iluminaba su rostro distorsionado por el rencor. Bebía whisky barato y miraba una vieja foto donde aparecía él, de niño, de la mano de un hombre muy parecido a Salvador. No te lo vas a quedar, no sin pagar un precio. Porque lo que Emiliano no sabía era que su llegada a esa nueva vida iba a desenterrar secretos del pasado que muchos preferían dejar enterrados. Y que su mayor enemigo no era la pobreza, era la envidia. La noche en la ciudad era un espectáculo de luces y sombras que se reflejaban en los cristales del penthouse. Emiliano, acostado en una cama más suave de lo que jamás imaginó, no podía dormir. Sus pensamientos lo mantenían despierto. Su padre, su pueblo, las risas crueles, la mirada de Salvador, la carpeta con su nombre, todo se mezclaba en su mente como un torbellino que no encontraba descanso. En el silencio elegante de esa nueva vida, sintió algo que no esperaba: soledad. Se levantó, caminó hasta el ventanal y apoyó la frente contra el vidrio frío. La ciudad se extendía como un océano infinito. Allí, él no era el hijo del campesino. No aún, pero tampoco sabía quién era ahora. La puerta se entreabrió con un golpecito suave.
Era Salvador, con una taza de té caliente. No puedes dormir. Emiliano negó con la cabeza. Todo esto es demasiado. Salvador se acercó, le tendió la taza y se sentó junto a él. Lo sé, pero confía en mí. No vine a regalarte nada. Vine a darte lo que mereces construir por ti mismo. Y si no soy capaz, no necesito que seas perfecto, solo que no te detengas. Hubo un silencio largo, pero cómodo, como esos silencios donde no hace falta llenar el aire con palabras. Entonces, Salvador habló, y por primera vez, reveló algo de sí mismo. Cuando tenía tu edad, fui abandonado en un orfanato. Nadie me quiso. Dormía en el suelo, comía sobras. Pero aprendí a observar. Aprendí que los más peligrosos no son los que te golpean, sino los que te sonríen mientras te empujan al abismo. Emiliano lo miró, intrigado. Alguien te hizo daño. Sí, alguien a quien consideraba mi hermano. No dijo más. Solo se levantó y antes de salir, añadió: no confíes en cualquiera, especialmente en quienes dicen admirarte de repente. La puerta se cerró tras él. Emiliano quedó en la oscuridad, y en su mente, una pregunta se formó lentamente. ¿Qué relación tenía Salvador con su pueblo? Al día siguiente, Emiliano fue llevado a una torre donde se encontraba la sede central de los negocios de Salvador. Le dieron ropa nueva, una identificación, un espacio de trabajo. Todo era profesional, pulcro, frío. Pero entre los empleados, comenzó a notar algo extraño. Algunos lo miraban con desdén disimulado. Otros cuchicheaban a sus espaldas. Había una tensión sutil, como si su presencia molestara. Una joven llamada Irene, recepcionista del piso 47, fue la única que se le acercó con una sonrisa genuina. No les hagas caso. Aquí no todos saben reconocer cuando algo verdadero llega desde abajo. Emiliano le sonrió agradecido. Y no lo supo en ese instante. Pero Irene sería clave cuando todo comenzara a desmoronarse. Mientras tanto, en el pueblo, Mateo continuaba su plan. Estaba en una vieja oficina llena de polvo, sacando cajas antiguas. Buscaba algo. Un documento. Una fotografía. Una prueba. Hasta que encontró una carta, amarillenta por el tiempo, con el membrete: Fundación Cordero. La leyó con rabia. La arrugó con furia. Y murmuró con los dientes apretados: te voy a destruir, Emiliano. Y esta vez, nadie te va a salvar. Los días en la ciudad pasaban con una velocidad que Emiliano no conocía. Todo era rápido, cronometrado, afilado. Reuniones, documentos, llamadas, observaciones constantes. Salvador lo llevaba a todas partes como su sombra silenciosa, como un aprendiz silencioso que absorbía el mundo con los ojos muy abiertos y el alma en estado de alerta. Emiliano no se quejaba. Trabajaba con disciplina. Escuchaba más de lo que hablaba. Anotaba todo. Estudiaba hasta tarde. Pero había algo en el aire, algo que no encajaba. Las miradas de ciertos ejecutivos, la indiferencia de algunos asistentes, los rumores en voz baja cuando él pasaba por el pasillo. Y luego estaba Irene. Desde el primer día, ella se había mostrado amable. No de esa amabilidad fingida que huele a protocolo. No, la suya era otra cosa. Genuina, cercana. Le dejaba notas con frases de aliento. A veces, compartía con él el almuerzo. Hablaban de libros, de música, del miedo a no encajar. Se reían. Emiliano sentía que, al menos con ella, no tenía que demostrar nada. Pero esa paz tenía fecha de vencimiento. Una tarde, Salvador lo llamó a su oficina. La vista desde el ventanal era de otro mundo. Helicópteros surcando el cielo, luces de neón encendiéndose poco a poco, la ciudad vibrando como una bestia viva. Emiliano, confío en ti. Por eso quiero que lideres una pequeña presentación frente a algunos socios esta semana. El corazón de Emiliano se aceleró. Yo, solo. No estarás solo. Irene te ayudará. Pero esta vez, quiero que te pongas al frente. Es hora de que el mundo comience a verte. Y con esa frase, firmó su primera gran responsabilidad. Durante los siguientes días, Emiliano trabajó con Irene día y noche. Preparaban gráficos, repasaban cifras, entrenaban cada palabra de su exposición. Él quería hacerlo perfecto, no solo por Salvador, sino por sí mismo. Pero mientras eso ocurría, una sombra avanzaba sin hacer ruido. Mateo había llegado a la ciudad. Su aspecto había cambiado. Llevaba ropa cara, un peinado milimétrico y un falso acento que intentaba ocultar su origen. Pero sus ojos ardían con el mismo veneno. Se presentó en las oficinas como un inversor interesado en los proyectos de la Fundación Cordero. Traía documentos, contactos, un plan milimétrico.
Mi nombre es Mateo Esteves. La asistente lo recibió con cortesía, sin saber quién era realmente. Él, con una sonrisa calculada, miró alrededor del edificio, hasta que vio a Emiliano bajando del ascensor. Sus caminos no se cruzaron esa vez, pero Mateo, con una copa de champán en la mano, susurró para sí: «Te voy a ver caer, justo cuando más alto estés». Al día siguiente, Emiliano presentó frente a 20 ejecutivos en una sala con pantallas gigantes y trajes que olían a poder. Lo hizo bien, con nervios, sí, pero con firmeza. Al terminar, la sala aplaudió. Salvador lo miró con orgullo contenido. Irene le dio una palmada en el hombro y susurró: «Lo lograste». Emiliano sonrió. No sabía que, en ese momento, alguien ya había comenzado a envenenar su historia desde las sombras. Después de la exitosa presentación, Emiliano sintió por primera vez lo que era ser respetado. Comenzaron a invitarlo a reuniones cerradas, a preguntarle su opinión, a confiarle documentos importantes. Irene lo felicitó con un abrazo que lo dejó sin palabras, y Salvador, aunque no dijo mucho, le dio una mirada que decía más que cualquier aplauso: «Estoy orgulloso de ti». Pero como toda luz intensa, también proyecta sombras largas. Una mañana, mientras revisaba su correo, encontró un mensaje sin remitente claro. El asunto era simple: «Abre los ojos antes de que sea tarde». Emiliano dudó, pero la curiosidad fue más fuerte. Abrió el archivo adjunto y su sangre se congeló. Eran capturas de pantalla de conversaciones privadas. Supuestas conversaciones de Irene. En una de ellas, Irene hablaba con alguien desconocido. «El campesino ya confía en mí. En pocos días, podré acceder a todo lo que Salvador guarda en su oficina». En otra: «Pobre idiota, se cree especial. No sabe que es solo una pieza». Emiliano sintió un vacío en el estómago. Se apoyó en el borde del escritorio. Su respiración se aceleró. ¿Sería posible? Irene recordó sus gestos, sus palabras, sus silencios. Todo parecía tan sincero. Pero esas imágenes, esas palabras, eran tan convincentes. Apenas unos minutos después, Irene le escribió por chat: «Nos vemos en la sala de descanso. Necesito contarte algo importante». El corazón de Emiliano latía como un tambor. Dudó. Quería creer que todo era un malentendido. Pero el veneno de la duda ya se había infiltrado. Al llegar a la sala, Irene estaba esperándolo. Llevaba el cabello suelto y una expresión nerviosa. «¿Estás bien? Te ves pálido». Antes de que Emiliano pudiera decir algo, la puerta se abrió. Y ahí estaba él, Mateo, con un traje de diseñador, sonrisa de reptil y una carpeta bajo el brazo. Su entrada fue silenciosa, pero devastadora. «Disculpen, no quería interrumpir. Solo pasaba a presentarme». Emiliano lo miró, atónito. Irene frunció el ceño. Mateo extendió la mano hacia él con fingida cordialidad. «Me llamo Mateo Esteves. Vengo enviado por la Junta de Inversionistas. A partir de hoy, seré asesor estratégico en las operaciones de la fundación». El rostro de Emiliano perdió color. Ese nombre, esa cara, ese tono, era imposible de olvidar. Mateo fingió sorpresa. «¿Nos conocemos de algún lado?» Irene miró a Emiliano, confundida. Él no supo qué responder, pero dentro de sí, lo supo de inmediato. Mateo no solo había regresado, había conseguido meterse en su nuevo mundo, y venía por todo. La llegada de Mateo fue como una ráfaga de viento frío colándose por las ventanas de un castillo que apenas comenzaba a construirse. Durante los días siguientes, su presencia se volvió constante, invasiva, pero siempre disfrazada de profesionalismo. Se presentaba como alguien brillante, carismático, con experiencia en inversiones internacionales. Rápidamente comenzó a ganar simpatía entre algunos directivos de la fundación, los mismos que, hasta hacía poco, apenas notaban la existencia de Emiliano. Y Emiliano no decía nada, porque si hablaba, nadie le creería. ¿Quién escucharía a un chico recién llegado, un ex campesino, frente a un hombre con corbata y palabras pulidas? Mateo era cuidadoso. Nunca mostraba abiertamente hostilidad, pero dejaba caer frases sutiles, como gotas de veneno en una taza de té. «Me sorprende lo rápido que confían aquí. No todos están preparados para estos niveles de responsabilidad, ¿sabes? A veces, ayudar a alguien demasiado puede ser un error». Emiliano escuchaba, guardaba todo, pero por dentro, empezaba a desmoronarse. Irene notó el cambio. «¿Qué te pasa? Ya no sonríes como antes». Él esquivaba la mirada. «Estoy cansado, nada más». Mentía, porque la verdad lo hería más que el pasado. Y entonces, ocurrió.
Una mañana, Salvador lo llamó a su oficina. Su expresión era seria, distante, como nunca antes. Emiliano, necesito hacerte una pregunta directa. Él se sentó, inquieto. Has estado accediendo a archivos confidenciales sin autorización. La pregunta cayó como una bomba. ¿Qué? No. Jamás haría algo así. Salvador deslizó una carpeta sobre la mesa. Había registros, ingresos a bases de datos, documentos abiertos desde su usuario, archivos que solo podían abrirse con permisos especiales. Esto ocurrió desde tu cuenta. 3 noches seguidas. Pero yo no fui. Yo, ni siquiera estuve aquí esas noches. Estuve estudiando en casa, revisando informes. Salvador lo miró, sin decir nada. Su silencio era peor que cualquier reproche. Alguien está intentando incriminarme, murmuró Emiliano. Tal vez Mateo. Mateo, el asesor nuevo. Emiliano asintió. Lo conozco. Viene de mi pueblo. Me odia. Me ha odiado toda la vida. Salvador entrecerró los ojos. Eso es grave, Emiliano. Muy grave. Y si no tienes pruebas, no puedo acusar a alguien solo por tus palabras. El joven se levantó de golpe. Tú me trajiste aquí. Confiaste en mí. Ahora dudas de mí por unas hojas de papel manipuladas. Pero Salvador no respondió. Solo volvió la mirada al ventanal, como si el peso del mundo le hubiera caído de repente sobre los hombros. Por ahora, está suspendido. Quiero que te quedes en el Penthouse. No accedas a ningún sistema. No hables con nadie del equipo. Necesito investigar esto a fondo. La voz de Salvador era firme, pero herida, como si en su interior también dudara de lo que estaba haciendo. Emiliano salió de la oficina con los ojos nublados. La sala lo observó en silencio. Nadie preguntó. Nadie lo defendió. Mateo, sentado en una esquina con su café importado, le dedicó una sonrisa sutil, casi imperceptible, pero Emiliano la vio, y lo supo con una claridad dolorosa. Estaba cayendo, y nadie iba a extenderle la mano. La ciudad seguía latiendo allá afuera, con sus luces, sus autos, su gente acelerada, pero en el Penthouse, el mundo de Emiliano se había detenido. Pasaba las horas caminando en círculos, repasando cada detalle, cada movimiento, cada palabra que pudo haber llevado a esa traición. Lo habían silenciado, aislado, borrado de la ecuación como si fuera un error vergonzoso. Y Salvador, ese hombre que había prometido cambiar su vida, ahora se escondía detrás de un silencio que dolía más que cualquier grito. La suite que antes parecía un paraíso, ahora se sentía como una jaula de oro. Irene le había escrito varios mensajes. Emiliano no los respondía. No porque no quisiera, sino porque ya no sabía en quién confiar. ¿Y si los archivos eran ciertos? ¿Y si ella estaba involucrada sin saberlo? ¿Y si la usaron? Una noche, no pudo más. Bajó a escondidas hasta el vestíbulo del edificio y tomó un taxi. No sabía exactamente a dónde ir, hasta que, casi sin pensar, terminó frente a la fundación. Desde fuera, el edificio parecía inmenso, intocable, pero él conocía los accesos, las tarjetas, los códigos. Entró por una puerta lateral que los empleados de mantenimiento usaban. Con pasos cuidadosos, llegó hasta la sala de servidores. Su plan era sencillo: revisar los registros de acceso, buscar pruebas, encontrar lo que Mateo había hecho, demostrar su inocencia. Pero lo que encontró fue algo mucho más grande. En un archivo oculto, sin etiqueta, halló una serie de documentos antiguos, correspondencia interna, cartas firmadas por Salvador, y entre ellas, una que no tenía destinatario, pero hablaba de un niño perdido. Un niño que fue separado de su familia, que nació de un romance prohibido entre un hombre poderoso y una mujer del pueblo. El corazón de Emiliano se aceleró. Siguió leyendo. La carta hablaba de cómo ese niño fue dejado al cuidado de una familia humilde, un campesino, trabajador, de nombre Domínguez. El sudor frío recorrió su espalda. ¿Estaban hablando de él? Volvió a leer, una y otra vez. Cada palabra era una herida. Salvador sabía quién era él desde el principio. Lo había buscado por gratitud o por otra razón. Y entonces, escuchó pasos. Corrió a esconderse entre los gabinetes. Alguien entraba. Era Mateo, con un sobre en la mano. Se acercó a un compartimiento secreto en la pared, lo abrió y guardó dentro varios papeles. Todo listo. Mañana a primera hora, Salvador recibirá esto, y será el fin de Emiliano. Y se rió, no con alegría, con odio. Emiliano, escondido entre las sombras, contuvo el aliento. Tenía la prueba, tenía el momento, pero también tenía el corazón en 1000 pedazos.
La traición no solo venía de Mateo, venía de quienes se suponía que lo habían salvado. Emiliano salió de la sala de servidores como un fantasma, esquivando la seguridad nocturna con los nervios a flor de piel y el alma hecha pedazos. El sobre que Mateo había escondido era su condena, y las cartas que había leído, su origen. Nada tenía sentido y, al mismo tiempo, todo se alineaba con una precisión cruel. Había sido llevado hasta allí no por azar, sino por sangre. Ya no podía quedarse callado. No podía seguir siendo la víctima de una guerra que ni siquiera sabía que estaba librando. Pero antes de cualquier movimiento, necesitaba una respuesta más. La más difícil, y solo había una persona que podía dársela. A la mañana siguiente, volvió al penthouse, se duchó, se vistió con la única ropa que no sentía como disfraz, y bajó directo a la oficina principal. El asistente de Salvador intentó detenerlo. El señor Cordero no está disponible. Emiliano lo ignoró. Empujó la puerta de golpe y entró. Salvador estaba solo, sentado frente a una pantalla que mostraba cifras sin alma. Al verlo entrar, levantó la mirada, con una mezcla de sorpresa y exasperación. «Te dije que no podías». «¿Quién soy yo realmente?», interrumpió Emiliano, con voz firme. «Silencio. Lo leí todo. Leí tus cartas. Sé que sabías quién era desde antes. ¿Soy tu hijo? ¿Tu sobrino? Un error del pasado que intentas corregir». Salvador respiró hondo, cerró la laptop con lentitud y lo miró. No como un jefe, no como un millonario, como un hombre, derrotado por sus propios secretos. «Tu madre», se llamaba Alma. El nombre cayó como un disparo. Emiliano dio un paso atrás. «Ella fue el gran amor de mi juventud, pero mi familia no la aceptó. Era pobre, sencilla, de un pueblo pequeño. Me obligaron a alejarme. Le dijeron que yo me había casado, que había partido. Y cuando me enteré que te había tenido, ya era demasiado tarde. Ella había desaparecido. Nunca más supe de ella». La voz de Salvador se quebró. «Pasé años buscándote. Cuando te vi en esa carretera, herido, sucio, con la mirada de Alma en tus ojos, supe que eras tú. Supe que era sangre de mi sangre». Emiliano lo escuchaba en silencio. El mundo giraba lento a su alrededor. «¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Porque no quería que pensaras que todo lo que te ofrecí fue por culpa o por deber. Quería que supieras que lo merecías. Porque tú eras más que tu origen». Las lágrimas bajaron sin permiso por el rostro de Emiliano. «Y mientras tanto, Mateo prepara mi destrucción. Aquí, dentro de tus paredes». Salvador frunció el ceño. «Mateo. Lo vi anoche. Guardó documentos falsificados. Me está incriminando. Y tú casi le creíste». Salvador se levantó, furioso. «Tráeme ese sobre. Ahora». Pero Emiliano negó con la cabeza. «Tú mismo lo buscarás. Y lo leerás. Como yo leí tu verdad. Y después de eso, decidirás si todavía me quieres como parte de esta historia». Y se fue, sin esperar respuesta. Dejó atrás a un padre que había sido salvador y juez al mismo tiempo. Y ahora tenía que decidir si sería redentor. Porque al día siguiente, todo iba a explotar. La mañana siguiente amaneció distinta. El cielo estaba limpio, sin nubes, como si incluso el universo supiera que algo estaba por resolverse. La Fundación Cordero comenzaba su jornada habitual. Asistentes corriendo con carpetas, ejecutivos revisando agendas, teléfonos sonando sin pausa. Pero en la sala principal, donde se llevaban a cabo las reuniones más importantes, el ambiente era tenso. Todos habían sido convocados con urgencia. Nadie sabía por qué. Emiliano estaba allí, de pie, al fondo del salón. Llevaba una camisa sencilla, sin corbata, sin etiqueta. A su lado, Irene, firme como una roca. Salvador entró último, acompañado de seguridad privada. Su rostro era de piedra. Colocó sobre la mesa el sobre que Mateo había escondido. «Antes de comenzar esta reunión, quiero mostrarles algo. Una serie de documentos que, de haberse hecho públicos, habrían destruido la reputación de alguien inocente». La sala quedó en absoluto silencio. Mateo, sentado entre los directivos, apenas parpadeó, pero sus dedos se apretaban con fuerza contra el portapapeles. «Estos documentos fueron creados por este hombre», dijo Salvador, señalándolo. «Mateo Esteves. Falsificó registros, manipuló accesos, usó a mi personal para ejecutar su plan». Mateo se levantó lentamente. «¿Qué clase de circo es este?». Salvador lo miró con una calma que helaba la sangre. El tipo de circo donde los payasos no duran mucho. Y con un gesto, el jefe de seguridad se acercó. En menos de un minuto,
Las pruebas fueron colocadas sobre la pantalla. Correos, registros, videos de cámaras de seguridad. Todo estaba allí. Mateo intentó gritar, insultar, escapar verbalmente. Tú lo elegiste al porque es tu hijo bastardo. La frase cayó como dinamita. Todos se volvieron hacia Salvador. Él no lo negó. Sí, Emiliano es mi hijo, pero no está aquí por eso. Está aquí porque se ganó su lugar, porque trabajó, se cayó, se levantó y nunca traicionó a nadie. La revelación sacudió a la sala. Algunos ejecutivos se pusieron de pie. Irene soltó el aire que venía conteniendo. Salvador se giró hacia su hijo. Disculpa por haber dudado, por no haber confiado del todo. Me enseñaste algo que el dinero nunca me dio, integridad. Y luego, volvió a mirar a Mateo. Estás despedido, y enfrentarás cargos por falsificación, sabotaje y difamación. La justicia se encargará del resto. Mientras se lo llevaban, Mateo gritaba cosas sin sentido. Nadie lo escuchaba, nadie lo miraba. Y así como entró, desapareció. Horas después, ya en el penthouse, Salvador y Emiliano se sentaron frente a frente. Entre ellos, ya no había tensión, solo verdad. ¿Y ahora qué?, preguntó Emiliano. Salvador sonrió. Ahora construimos. Juntos. No te voy a regalar nada, pero tampoco volverás a caminar solo. Emiliano miró por la ventana. La ciudad, por primera vez, ya no le parecía tan grande, ni tan fría. Puedo ir al pueblo unos días. ¿A qué? A mirar a los ojos de quienes me humillaron. No para vengarme, sino para que vean que el hijo del campesino, el mismo al que le arrojaron barro, hoy se fue en helicóptero y regresó como hombre. Días después, el pueblo entero se paralizó al ver descender un helicóptero negro sobre los campos de trigo. Y del interior, bajó Emiliano. Vestía simple, pero caminaba con la cabeza en alto. Los niños lo miraban con asombro. Los adultos, con vergüenza. Los que antes lo llamaban pobre ahora no sabían qué decir. Y él, solo sonrió, porque había ganado algo que el dinero no podía comprar. Respeto, identidad y paz. Y así, el hijo del campesino se convirtió en leyenda. Y así termina esta historia, una historia de humillación, de dolor, de justicia y de redención. Porque cuando el mundo te da la espalda, cuando todos se burlan, cuando parece que no hay salida, Dios siempre prepara un camino donde nadie más lo ve. Él no se olvida de los que tienen el corazón limpio, de los que ayudan sin esperar nada a cambio. Dios no llega tarde, llega justo cuando más lo necesitas. Y tú que estás viendo este video, recuerda, no importa cuán humilde sea tu origen, ni cuántas veces te hayan hecho sentir que no vales nada, Dios puede levantar al más despreciado y ponerlo en lo alto. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir viendo relatos que marcan el alma. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Me encantaría saber hasta dónde llega esta familia hermosa. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.